Ya, Maru ya está al pendiente. ¿Cómo vamos, Ceci? Silencio, por favor, ya empezamos. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite, quelite asfáltico. Iniciamos Quelite Asfáltico. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Quelite Asfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad en la cocina mexicana. Y hoy tenemos un tema muy especial acerca de la marihuana con una invitada de lujo, Mariana Sevilla. ¿Cómo estás, Mariana? Hola María, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Mariana, cuéntanos quién eres, por favor. Pues mi nombre es Mariana Sevilla, soy activista canábica, comunicóloga y pues llevo los últimos 8 años trabajando de la mano con varias organizaciones y personas en favor de una regulación de la marihuana que ponga por delante los derechos de las personas usuarias y también de las personas campesinas que cultivan hoy estos cultivos ilícitos. ¿Y dónde trabajan ustedes, Mariana? Bueno, yo formo parte de la organización México Regula, que a su vez forma parte de la coalición más amplia que tiene más de 15 organizaciones y decenas de personas especialistas que se llama Regulación por la Paz, los cuales nos conformamos esta coalición en 2018 para acompañar el tema de la regulación en esta nueva administración. Y pues bueno, llevamos estos 2 años trabajando arduamente para que sea una realidad y bueno, estamos cada día más cerca, pero bueno, a medida que nos vamos acercando por fin una regulación de la cannabis en el país, pues van surgiendo nuevas temáticas y pues bueno, eso es uno de los temas que me gustaría abordar contigo y para tu auditorio el día de hoy. Adelante. Pues bueno, el día de hoy es 1 de septiembre, inicia el periodo de sesiones y pues bueno, como para entender un poquito de dónde estamos, pues es importante entender que, imagínate, desde el 2012 inició un proceso de litigio estratégico, el cual logró que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara en favor de varios quejosos que lo que pedían era poder cultivar su cannabis. La Suprema Corte les otorga un amparo y hace esto en 5 ocasiones más, lo cual genera una cosa que se llama jurisprudencia, lo cual significa que pues, los artículos de la Ley General de Salud que señala la Suprema Corte son inconstitucionales, van en contra del libre desarrollo de la personalidad de las personas usuarias y que como que le pasa la bolita al legislativo y les dice, bueno, esta ley es inconstitucional, por favor modifícala. Y les dan 90 días. Ahora bien, esos 90 días se cumplieron en octubre del año pasado, pero como que el Senado vio que era muy difícil regular una planta que nunca ha matado a nadie y que llevamos 10,000 años cultivando como humanidad y le pidió una prórroga. Esa prórroga se iba a vencer en abril, pero por la pandemia esto ha quedado nuevamente pospuesto y ahora tienen este periodo legislativo para solucionar este tema, ¿no? Entonces tenemos a partir de hoy, 1 de septiembre, hasta el 15 de diciembre que cierra este periodo de sesiones para que el legislativo, pues ahora sí que haga esa chamba y que pase una ley. ¿Y por qué eran inconstitucionales? Pues verás, en México nunca ha estado prohibido en sí mismo el consumo. Lo que está prohibida es la aportación, la siembra, transporte, un montón de adjetivos, o sea, casi que la única forma en la que podrías consumir es si vas caminando y se aparece una nube de marihuana y la inhalas, ¿no? O sea, como que en realidad
todo lo demás en torno a ello es ilegal. Y además, la Suprema Corte hizo como todo un juicio, o sea, tomó varios razonamientos y, pues bueno, vio que en sí la cannabis no es más peligrosa que, digamos, que el alcohol o algunas otras sustancias que ya están reguladas, incluido el tabaco, pero también otros medicamentos, y además que también ya se está regulando a nivel mundial, ¿no? Como es el caso de Canadá. En Estados Unidos, la mayor parte de los estados en donde se concentra la mayor cantidad de población, ya hay algún tipo de cannabis regulada, y también Uruguay, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora sí que lo que dice la Suprema Corte es que el libre desarrollo de la personalidad se ve violentada por esta prohibición absoluta, ¿no? Entonces, la Suprema Corte le otorga unos amparos a las personas a las que les da el amparo para poder cultivar sin fines de lucro, ¿no? Pero bueno, pues esto es, digamos, como un caso de excepción para estas personas que están amparadas. Y así ya hay muchísimas personas que han solicitado estos amparos y que los han obtenido. Entonces, bueno, ahorita más bien ya lo que hay que hacer es modificar la ley para que, pues en general, la población tenga acceso a ejercitar este derecho, ¿no? ¿Y cuáles han sido las ventajas en estos otros países? Pues la regulación ha traído distintas ventajas. Por una parte, en Estados Unidos se ha visto una enorme recaudación de impuestos. Lo que permite la regulación también es, en principio, separar mercados. Por ejemplo, en Holanda, que es de los países en donde hay algún tipo de regulación, si bien sigue siendo ilegal la producción, tienen este formato de coffee shops en donde al menos el público puede acceder a cannabis de mejor calidad, y lo que hace es que, por ejemplo, hoy día, pues un dealer probablemente no solo venda marihuana, sino que puedas tener acceso a otra serie de sustancias ilegales, y que de esta manera, pues al encontrar un punto de venta específico solo de cannabis, que es la sustancia que más utilizamos las personas usuarias de sustancias ilegales, pues ya no tienes acceso a todo el demás abanico, ¿no? También permite establecer mayoría de edad, ¿no? Se ha visto en países como en Uruguay que realmente no son los menores de edad los que aumentan el consumo, sino personas mayores de 30 y 40 años, ¿no? O sea, como que muchas veces todas las personas que crecieron bajo el esquema de prohibición, pues ya cuando encuentran un mercado regulado, pues ya les da curiosidad y quieren acceder a él, ¿no? Entonces, pues son varias las ventajas que existen, además de que las personas usuarias tenemos acceso a productos de mejor calidad. También permite al gobierno, pues, tener algún tipo de control, ¿no? Cosa que en un mercado irregular pues no existe, ¿no? Platícanos cuáles son los usos de la marihuana, Mariana. Pues se ha intentado como encasillar, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice un activista norteamericano que se llama Steve DeAngelo, que habla de como el bienestar, ¿no? Entonces, la cannabis, cuando uno, como que cuando la ingieres por alguna de las diversas formas de consumo, porque puede ser fumada, untada, hay parches ya, puede ser de forma oral en algún comestible o tintura, interactúa con nuestro sistema endocannabinoide, porque nosotros mismos ya producimos unos tipo cannabinoides, como que algunas fórmulas que son muy parecidas al THC o al CBD, por ejemplo, que lo que hacen es modular como la homeostasis. Entonces, la cannabis, pues a veces se habla como en uso recreativo. A los activistas no nos encanta porque pues como que es encasillarlo ahí, como que piensan que es una cosa, no sé, de fiesta o algo así, pero la gente lo utiliza desde para lavar los trastes hasta para tratar sintomatologías de enfermedades como puede ser el cáncer o el SIDA. Se ha visto mucho también en el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria, que también les permite reducir el consumo de algunos otros fármacos a los que se han vuelto resistentes. Y bueno, claro, también sirve para convivir, sirve para una plática, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que cada quien
le da el uso que buenamente quiere, y que realmente para poder aprovechar mejor los efectos de esta planta, pues es importante saber cuáles son los efectos que te va a producir, cuidar la dosis para no tener una sobredosis, que digo, si bien no hay una sobredosis mortal, sí existe la famosa pálida, entonces siempre es mejor, menos es más, ¿no? Sí, y además sí existe una dosis de lo que te conviene, ¿no? Y ahorita que no tenemos estas regulaciones, no tenemos acceso a médicos que nos digan cuánto debemos de consumir de marihuana. Eso es importante como usuarios. Y Mariana, ¿tú te consideras usuaria de marihuana? Sí, sí, hace muchos años. Cuéntanos qué significa para ti fumar marihuana, ¿por qué? ¿Por qué fumas? Bueno, pues mira, a mí me ha gustado porque, a ver, como que depende de la ocasión, ¿no? O sea, hay veces en las que estoy muy cansada, muy estresada, como que estuve 4 horas en el tráfico de la ciudad y me sirve para llegar a casa y como alivianar un poco y tal vez ya no estar súper enojada con, no sé, el tráfico y todos los menesteres del día, y me permite como para alivianar un poco. Me agrada mucho también cuando estoy como con un grupo de amigos y amigas, para poder dialogar mejor, que te permite como entablar ciertas conversaciones o pensar cosas o estar más abierto a ciertas posibilidades que quizá de otra manera no. Y también porque yo personalmente, otra sustancia psicoactiva que es muy usual, que es el alcohol, a mí luego no me sienta muy bien, ¿no? Entonces como que para mí es mi alternativa un poquito, a mi parecer, más saludable que el alcohol para convivir, ¿no? ¿Y tú trabajas en el Senado? Pues sí, o sea, como coalición hemos estado haciendo trabajo de incidencia durante, bueno, no solo estos últimos 2 años como coalición Regulación por la Paz, pero incluso los 2 años anteriores, cuando fue todo el proceso de la regulación de marihuana medicinal. Y pues sí, ha sido un trabajo ahí bastante importante por parte de personas usuarias, pacientes, ¿cómo se llama? Campesinos y campesinas, personas que han sido criminalizadas. Entonces ha sido un proceso súper interesante, muy bonito, me ha permitido conocer a personas muy comprometidas, muchas mamás que están ahí dispuestas a luchar y en realidad ponerse en riesgo para que sus hijos y hijas tengan acceso a tratamiento canábico. Activistas que se han visto criminalizados y estigmatizados por la sociedad, por las autoridades, que pues ya no les da como pena ni miedo salir y exigir sus derechos, ¿no? Pero pues también ha sido una forma como, hace unos días escuchaba a una abogada decir que a quienes les guste las leyes y las salchichas, que no vean cómo se hacen, ¿no? Porque, pues bueno, el proceso también es bien complicado, es un poco desgastante. Nosotros ya hemos visto como a muchas personas entrar y salir en el Senado, y cuando ya más o menos estás como logrando superar muchas de las trabas, de los prejuicios que existen en torno, pues ya viene todo un cambalache, o cambia la mesa directiva o la composición de las comisiones dictaminadoras, y bueno, eso va un poco complicando el asunto, ¿no? Justamente ahorita ya hay un dictamen que ya se aprobó en lo general por las comisiones dictaminadoras, pero pues observamos como varias dificultades, ¿no? O sea, porque por una parte están regulando y por otra están manteniendo la criminalización, ¿no? Entonces, como que eso como activistas nos preocupa, porque sería terrible que después de todo este proceso, después de la jurisprudencia, de un cambio de gobierno, de una disposición en el legislativo bastante distinta, que salgamos con una ley en donde únicamente se beneficie, por ejemplo, a grandes compañías, muchas de ellas extranjeras, con unas barreras de entrada muy altas para el campo nacional, que es el que más se ha visto afectado también por la prohibición, y que además los usuarios, porque, a ver,
la forma en la que se determina si tú eres un usuario o si eres un narcomenudista o un narcotraficante tiene que ver únicamente con la posesión de la planta, ¿no? Entonces, si tú tienes hasta 5 gramos, bueno, se asume que eres usuario y no hay acción penal. Pero si tienes más de 5 gramos, hasta 5 kilos, se asume que tú ya eres narcomenudista, ¿no? Y más de eso ya eres narcotraficante, sin tener que comprobar la intención de venta. Entonces, para nosotros uno de los temas más importantes es que se elimine esta idea de la posesión simple. O sea, no puede ser que por el único hecho de poseer la planta ya eres un criminal, ¿no? Entonces, para nosotros esas son como las modificaciones que vamos a estar peleando durante estos próximos meses y que creemos que es importante que que tu auditorio y la sociedad en general se enteren y que puedan también como darse cuenta de cómo estas leyes pues, nos van a afectar independientemente de que sean usuarios o no, o de que en esta etapa de su vida no lo sean, pero quizá en algún futuro requieran de un tratamiento canábico y que, o porque ya, o sea, la forma en la que se hace la ley solo permite grandes productores con unos productos muy caros o poco accesibles, o que nada más tengan un compuesto cannabinoide y no todo el espectro completo, que es el que nos va a permitir los mayores beneficios. Entonces, pues bueno, estamos como en esta etapa que es súper importante y por eso también como que creo que por una parte es importante como irlo hablando, pero también invitarles a conocer la página de Regulación por la Paz, en donde tenemos un bond en donde cualquiera puede ir, entrar, picarle y va a mandarle un correo a todos y todas las legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que se enteren cuáles son nuestras demandas y por qué, ¿no? O sea, por qué es tan importante modificar esto y que se cree una industria en donde pues las personas que más se han visto afectados por la prohibición pues puedan ver resarcidos algunos de estos daños, ¿no? Cuéntanos sobre sus demandas. Pues bueno, en principio es quitar la posesión simple, porque eso es, pues ahí es donde pues, también se agarra la policía para extorsionar a las personas usuarias. Y luego pusieron unas penalizaciones administrativas súper altas, ¿no? Entonces, se podría dar el caso en donde una persona de 18 años le pasa el churro a su amigo de la escuela de 17 y puede incurrir en una multa de hasta 3,600,000 pesos, ¿no? O sea, que es súper excesivo. Entonces, bueno, como que se pongan unas penas un poco más proporcionales, que no necesariamente sea automáticamente una gran multa o ir a la cárcel, sino que también se contemple el servicio comunitario. Luego, por ejemplo, quisiéramos ver que se homologue el consumo como al de tabaco, ¿no? O sea, que haya espacios libres de humo en donde la gente no consuma, pero que pues sí se pueda generar espacios en donde el consumo sea permitido, porque pues también esa es una forma en la que fácilmente se puede criminalizar a las personas usuarias. Y bueno, también han puesto como toda una serie de trabas, o sea, como, bueno, unos tiempos en donde realmente no estaría entrando en efecto la ley hasta dentro de 1 año y medio. Entonces, si calculamos que va a tardar de aquí a fin de año y luego además se tiene que crear un instituto que se va a tardar otros 18 meses en crearse, pues casi que pasaríamos los próximos 2, 3 años todavía sin ver un mercado regulado, aún si pasa la ley ya de forma pronta, ¿no? Entonces, en sí tiene muchos detalles el dictamen. El autocultivo se quiere limitar a 4 plantas y además tienes que registrarte, entonces, bueno, eso también puede generar algún tema con los datos personales. Las asociaciones quieren limitarlas a 20 personas, que por ejemplo en Uruguay están limitadas a 45 personas y apenas están logrando que sean sustentables las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, creo que lo más importante aquí son la posesión simple y las penas administrativas, ¿no? Que sean proporcionales y que no mantengamos
la criminalización por una parte de las personas usuarias y que solo se abra el mercado para grandes compañías con unas barreras de entrada excesivas para el campo nacional. Oye, pues qué importante es su trabajo, porque ¿qué van a saber los senadores si digamos que tal vez no fuman marihuana o tal vez sí fuman, pero no tienen un estudio sobre la marihuana? ¿Qué van a saber sobre todos estos detalles, no? Que una asociación de 20 pues no es sostenible. Sí, o sea, en realidad ahí como que por eso es tan importante con el trabajo de la sociedad civil y de todas las organizaciones que formamos parte de la Coalición Regulación por la Paz, porque se están generando muchísimos datos desde la academia, también con enfoque de género. Por decirte un dato, el 80% de las mujeres que están privadas de la libertad el día de hoy son primodelincuentes, o sea, era la primera vez que las agarraban y habitualmente solo por posesión, o sea, muchas veces son, como se les dice, mulas o las personas que pertenecen a los escaños más vulnerables de las cadenas de producción. Y pues bueno, como que también ha generado pues unas condiciones de criminalización y violencia desproporcional hacia las mujeres. Desde que se declaró la guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón, ha disminuido la esperanza de vida de los hombres en México. O sea, en realidad las consecuencias que ha tenido la estrategia actual son muy malas y creemos que la regulación pues va a ser un primer paso para poder ir subsanando esto, ¿no? Y que sí, en efecto, pues sigue habiendo muchos prejuicios, ¿no? Y que también incluso muchas veces pues ya algunos senadores o conservan esos prejuicios o aunque ya no los tengan, pues les da miedo porque su electorado tal vez todavía los tiene, ¿no? Entonces como que todavía no se animan a dar ese paso contundente que se requiere, ¿no? Para empujar esta legislación. Y pues sí requiere de mucha valentía, ¿no? O sea, en Uruguay, cuando se aprobó la ley, empujada también por el entonces presidente Pepe Mujica, el 70% de la población estaba en contra. Y una vez pasada la ley, eso se ha volteado, ¿no? Y eso también lo vimos, por ejemplo, en Portugal, en donde ahí descriminalizaron todas las drogas desde principios de los años 2000 y ahora tanto conservadores como personas más liberales están a favor de esa despenalización. Entonces, pues bueno, como que también recordarles que no necesariamente hay que esperar a que toda la población esté de acuerdo, e incluso en México ya vemos una tendencia mucho más favorable a la regulación, ¿no? O sea, en términos medicinales ya desde hace muchos años más del 70% de la población está de acuerdo en la regulación y e incluso para el uso adulto ya hay más personas a favor, o sea, porque ya estamos, digamos, como 47, 46, con hay un grupo de personas que no están decididas, pero ya cada día es más la aceptación de la opinión pública. ¿Y cómo trabajas, Mariana? ¿Cómo le haces llegar esa información a los que hacen las leyes en México? Pues hay muchas formas, la verdad es que es bien bonito este movimiento. Hoy día hay un plantón afuera del Senado, que es el plantón 420, con unas matas preciosas, con más de 200 plantas que ya crecieron. El plantón 420 se instaló a principios del periodo ordinario pasado, en febrero, con una siembra simbólica, y han estado ahí, han permanecido en plantón afuera del Senado, incluso a través de la pandemia, con todas las medidas de seguridad posibles, y por suerte, toco madera, no ha habido ningún contagio. Hacemos análisis de las iniciativas, entonces mandamos nuestras opiniones sobre cada uno de los artículos, mandamos justificación de por qué debe estar modificado. El año pasado incluso estuvimos como haciendo trabajo adentro, intentando posicionar un proyecto de dictamen que, bueno, luego por procesos internos de cómo opera el propio Senado y cuestiones políticas que iban más allá de nosotros, se cayó ese proceso, pero bueno, hemos estado ahí como cuchillito de palo. También han habido procesos de litigio estratégico, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos, que es un paciente
que demandó al Estado por no sacar la reglamentación de la ley de cannabis medicinal que se aprobó desde el 2017 y aún no sacan el reglamento. La abogada Luisa Conesa llevó a cabo un proceso de amparo y entonces ya también hubo un pronunciamiento en términos de marihuana medicinal en la Suprema Corte en agosto del año pasado, que también tienen en teoría esta semana para sacar un reglamento que pues recién sacaron una versión, pero tenía muchas complicaciones y que, bueno, pues estamos ahí dándole por donde se pueda, haciendo comentarios a CONAMER, ¿no? Que es la institución encargada de hacer observaciones a las leyes, ¿no? Entonces también tienen un periodo en el que reciben comentarios. Y bueno, y una parte que también era muy padre, pues era ir directo ya al Senado a tocar puertas e intentar hablar directamente con los senadores, con los diputados, bueno, y ni se diga los innumerables foros que han habido, donde ellos mismos incluso han traído a personas del extranjero. Hemos montado exposiciones adentro del Senado para explicarles, como además de los usos, digamos, como el uso adulto o el uso terapéutico, sino también todas las posibilidades industriales que tiene el cáñamo, ¿no? Como alimento, como material de construcción, como tela. Entonces, bueno, hemos hecho ahí un trabajo muy bonito que espero que algún día veamos plasmado en una ley, ¿no? Pues le quiero recordar al auditorio tu iniciativa que es México Regula, te pueden encontrar en Instagram. ¿Es una asociación? Sí, está en formación. Realmente estoy ahora todavía como en el proceso de consolidación como una asociación civil. Nada más que pues esto que se atravesó la pandemia y ha complicado un poco todo el trabajo, pero también quisiera como invitarles a conocer el sitio de Regulación por la Paz, que es el espacio en donde tanto México Regula como muchas otras organizaciones de sociedad civil, de pacientes, de académicos, de activistas, de profesionales de las políticas de drogas, hemos estado trabajando y ahí es donde hemos estado haciendo campañas, hay un podcast y tenemos ahí todas las observaciones al proyecto de dictamen, así como artículo por artículo, cuáles son nuestras propuestas. Y bueno, y ahí es donde hacemos como este trabajo más colaborativo, porque muchas veces las organizaciones de sociedad civil, pues somos pequeñitas y como que entre todos vamos ahí haciendo cada quien, ahora sí que poniendo su granito de arena, pero bueno, ya entre todos hemos logrado hacer un trabajo bastante interesante estos últimos 2 años. Y también otro colectivo en el cual milito, ¿no? Es el movimiento canábico mexicano, que también es en donde han estado llevando a cabo las acciones del plantón 420, ¿no? Entonces, ahí digamos como en donde coincidimos sobre todo es el autocultivo, que es importante que sea respetado como fuente primera de acceso a la planta. Y bueno, y digamos que desde Regulación por la Paz nos interesa fomentar un dictamen en donde se beneficie sobre todo a las comunidades que han sido vulneradas por la guerra contra las drogas, ¿no? También estamos impulsando para que el sector social, o sea, como que sea el que tenga mayor acceso al cultivo de la planta. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si seguimos únicamente el modelo canadiense, pues van a querer poner estas naves gigantes con luz artificial, todas enrejadas, con unos controles de seguridad muy estrictos que son inaccesibles para nuestros campesinos, ¿no? En donde para nosotros, por supuesto que es importante tener una trazabilidad en donde pues, se sepa de dónde viene el producto, pero otra cosa es establecer unos límites de entrada tal en donde pues, ya los campesinos jamás van a poder entrar y pues, van a tener ahora que trabajar para estas grandes compañías, sobre todo norteamericanas y canadienses, ¿no? Que han estado ejerciendo un lobby muy importante y que, pues bueno, que a veces como que establecen unas barreras de entrada que parecen como muy bien intencionadas. Te voy a poner un ejemplo. Quieren que los envases
en donde se vaya a comercializar eventualmente la flor sean biodegradables, ¿no? Que eso, digamos, como que en esencia suena muy bien, pero digamos, podría ser una bolsita de papel, pero también tiene que ser a prueba de niños y adolescentes. Y bueno, los empaques a prueba de adolescentes no existen, ¿no? Entonces como que hacen una serie de condicionamientos que es muy difícil cumplirlos de forma general, ¿no? En Colombia hicieron unas cosas como que tenía que estar todo bardeado y entonces pues imagínate bardear una hectárea de forma que sea impenetrable, pues es costosísimo, ¿no? Y entonces como que plantean toda una serie de medidas como si la cannabis fuera plutonio, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pues no es un material radioactivo, ¿no? Y por supuesto que queremos medidas de control para garantizar que sea un producto saludable, ¿no? O sea, que no tenga pesticidas, que no tenga hongos, pero pues de ahí a que sea radioactivo, pues no, ¿no? Sí, y yo me siento muy orgullosa de la realidad de que en México la marihuana se siembra por campesinos y en realidad estamos criminalizando una actividad de la tierra, ¿no? Y me encanta la propuesta del nombre de Regulación por la Paz. ¿Podríamos platicar por qué hablan de esto? Bueno, mira, como que muchas veces se nos dice que, sobre todo los conservadores, dicen que no, que aunque se regule la marihuana no va a cambiar la violencia, ¿no? O sea, que sí va a haber, todavía va a haber narcotráfico, porque además se dedican a otras acciones, pero nunca se habla de la violencia que ejerce el Estado hacia las personas usuarias y hacia los y las campesinas, ¿no? O sea, como que muchas de las violaciones a derechos humanos tienen que ver con el ejercicio del Estado al implementar estas leyes, ¿no? Entonces, como personas usuarias es muy típico, sobre todo quienes son más jóvenes y que pueden estar más como al alcance de la policía, pues es muy típico que te extorsionen, que te quiten el celular, que si tienes 3 gramos te dicen no te preocupes, yo traigo medio kilo en la cajuela y entonces o te quiten dinero o te sometan a proceso porque traías, no sé, 20 gramos, ¿no? O sea, creo que una proporción muy alta de las personas que están en la cárcel hoy día están ahí por menos de 500 pesos de marihuana, o sea, que pues realmente habría que cuestionar si este es el mejor uso de los recursos, ¿no? Y además, pues bueno, pues hay que ir achicándoles el mercado al crimen organizado, ¿no? También creemos que por eso es importante que no se establezcan unas barreras de entrada tan altas o unos impuestos tan altos que ocurra lo que ocurre en otros lugares en donde han regulado, pero es tan estricta la regulación que pues, la gente termina recurriendo al mercado ilegal porque es más barato, porque es más sencillo, o sea, cuando realmente tú lo que quieres es acaparar el mercado, que la mayor parte de la población transicione a la legalidad y, y que también todos esos recursos que se utilizan para estar, para la guerra esencialmente, y para la prohibición, pues que se dediquen a la salud, que muchos recursos se han quitado y que ahora en el contexto de la pandemia se ha hecho muy evidente, para la educación, y que digamos que no se combaten las adicciones con medidas punitivas, ¿no? O sea, que en todo caso, pues se necesita darle oportunidades a las personas para que tengan otras actividades. Realmente no, en México incluso si se ven las cifras de consumo, pues es relativamente bajo, no se justifica la cantidad de recursos que se gastan en intentar prohibirlas, que lo que realmente el daño que podrían tener las plantas y sustancias ilegales, ¿no? Entonces, pues sí, la paz también es un proceso, ¿no? O sea, creemos que parte de las medidas que tienen que tener las leyes tienen que intentar reparar el daño hecho, ¿no? O sea, que se permita, por un lado, la participación de los y las campesinas
pero también que se pueda iniciar un proceso de excarcelación de las personas que están ahí por cantidades mínimas de cannabis. Y bueno, y también hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, por decirte algo, se abrió la industria, pero se dijo que ninguna de las personas que tuviera algún tipo de antecedente penal podían participar de ella. Y esto, por supuesto, afecta principalmente a negros y latinos, ¿no? Y entonces se crea una gran nueva industria, pues, lleno de puras personas así blancas de traje que pues, se terminan beneficiando de la parte económica, pero pues que no hay ningún tipo de reparación del daño de todas las graves consecuencias que ha tenido la prohibición. Entonces, por eso hablamos de la paz, y como que la paz no solo va acompañada de la regulación, sino también del reconocimiento de los daños que ha tenido esta política y esfuerzos de reparación de ese daño. Me gusta que toques el tema de la industria, porque yo como consumidora he recibido muchas veces el comentario de que si voy a consumir marihuana, pues que la siembre, ¿no? ¿Por qué tengo que estar apoyando el narcotráfico? Y cuando en realidad, pues viviendo en la ciudad y no siendo campesina, pues sembrar mi propia marihuana simbolizaría dedicarme a eso potencialmente, ¿no? Entonces, y la industria es en realidad una industria, pues, que ha demostrado ser económicamente muy beneficiosa. ¿Cómo ha funcionado la industria en Colorado? Creo que hay un dato sobre la universidad, que ya podían casi que hasta pagar la universidad de los niños, o han tenido... En Colorado en particular ocurrió algo muy interesante, porque ellos tienen como un tope de recaudación de impuestos. Entonces, bueno, por una parte ellos dijeron que los impuestos se iban a utilizar para las escuelas, ¿no? Pero como sobrepasaron el tope de impuestos que podían recaudar, como que tuvieron que volverlo a repartir, ¿no? Eso el primer año. Han estado invirtiendo ahora en casas para las personas sin casa, ¿no? Y bueno, sí, se ha estado destinando los recursos de los impuestos de distintas maneras, pero bueno, también hubo en su momento, ahora ya también esto ha ido separándose, pero al menos al principio fue de las primeras industrias en donde la diferencia entre mujeres y hombres en los niveles más altos de las compañías era menor, ¿no? O sea, seguía siendo como 70-30, pero bueno, en el resto de las industrias es como 15-20-80, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, yo creo que tiene el potencial, pero sí va a depender de cómo se diseña, ¿no? O sea, si se diseña una industria en donde solo pueden acceder los grandes capitales, pues así es como se va a ver, ¿no? Entonces yo por eso como que sí invito al auditorio como que se vaya familiarizando, sobre todo en estos meses, con este tema, y que haga escuchar su voz a sus representantes, de que esta es una industria que se quiere, pero que sí se quiere una industria que no criminalice a las personas usuarias, y B, que ayude a fomentar la industria nacional, la pequeña industria, que no solo sean los grandes capitales los que tengan acceso a la cannabis regulada, ¿no? Entonces, claro, porque sí que queremos cosechar los frutos, ¿no? De esa industria. Claro que queremos ser parte de ese super negocio. Sí, y también pues que... O sea, bueno, que no sigamos viendo como las mismas prácticas que hay hoy en día, ¿no? O sea, porque eso sí que estaría como un poco, o sea, sería como contraintuitivo que tener ya una regulación, pero que aún así la policía te pueda arrestar, que aún así te puedan poner unas multas millonarias por tener un par de gramos más de lo que dice la ley, ¿no? O sea, como que, porque además muchas veces estipulan unas cantidades pues muy bajitas, ¿no? O sea, cuando se hizo este asunto de descriminalizar las drogas en México en 2009, imagínate cuántos años tiene ya, pusieron unas medidas muy, pues, que no tienen que ver con la realidad. Por decirte algo, en el caso de la cocaína, lo que te venden en el mercado habitualmente es 1 gramo, ¿no? O sea, como la dosis que te venden es 1 gramo. Bueno, ellos pusieron medio gramo. Entonces, si tú acabas de comprar, ya te pueden meter por narcomenudeo a la cárcel, ¿no? Cuando pues es una cantidad de uso personal.
En el caso de la cannabis, pues 5 gramos, pues es muy poquito, ¿no? O sea, habitualmente se venden como de 25 gramos, ¿no? Es el promedio que se vende en México. Y bueno, y eso ya son pues 4 veces más la cantidad que se te permite, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, ojalá logremos sensibilizar pues a todos a los legisladores y que podamos ir también transitando como hacia una idea de la reducción de riesgos y daños, ¿no? En donde pues las personas tienen suficiente información para tomar decisiones que son menos riesgosas, ¿no? O sea, como ocurre con el sexo, o sea, si tú nada más enseñas abstinencia, pues la gente no sabe cuidarse, ¿no? O sea, no saben usar condones o algún otro tipo de para embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Pues lo mismo ocurre con las plantas y sustancias psicoactivas. Si lo único que te enseñan es di que no y que cualquier uso va a ser abuso y que si hoy fumas marihuana, pasado vas a piedra, traspasado vas a de heroína, no le permite a las personas tomar unas decisiones que sean racionales, ¿no? O sea, porque toda la información que se les ha dado es con base en el miedo, no con base en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empujamos por más bien políticas de reducción de riesgos y daños para que las personas podamos tomar decisiones más sabias, cuidándonos de forma colectiva y un mercado regulado para que tengamos un acceso a flores de calidad, ¿no? Productos de calidad y que bueno, y que eventualmente pues, pueda haber una industria nacional, porque ya también, por ejemplo, la ley de marihuana medicinal pues nos volvía prácticamente dependientes de la marihuana pues, de Canadá, ¿no? O sea, Sí, sí, me gustaría que platicáramos del enorme daño de los monocultivos y de la sí. biodiversidad, ¿no? Todo lo que nos enseña la biodiversidad y que también en la marihuana está presente este tema. Uf, ese es un temazo, sí. Pues también lo que quieren promover muchas veces es el monocultivo, ¿no? Y además como este monocultivo adentro de estos grandes cultivos cerrados en donde se utiliza, pues bueno, nutrientes que pueden ser minerales, que a veces pueden afectar al subsuelo, que gastan muchísima energía, viviendo en un país como México, que pues nada más por la cantidad de horas que tenemos de sol, a lo largo del año podríamos tener 4 cosechas al año al extremo, ¿no? Y que eso pues ayuda a cortar mucho CO2, ¿no? Y que también pues muchas veces como que por asuntos de trazabilidad quieren que nada más cultive marihuana, ¿no? Porque cuando pues en realidad pues uno querría generar un ambiente virtuoso en donde pues tienes como que la cannabis sea un cultivo de rotación más bien, ¿no? Y que justamente a darle a otros cultivos lo que ellos requieren y que vayamos transicionando hacia algo más como, no sé, como hacia la permacultura, ¿no? O la milpa, exacto, o sea, como que no repitamos todos los errores del pasado y que además yo siento que ahora en el contexto de la pandemia se hacen tan evidentes, ¿no? O sea, lo insostenibles que son y que bueno, que sí va a requerir de que tomemos decisiones fuertes, ¿no? O sea, que a veces quizá no sean populares, pero que hacia futuro puedan generar unas condiciones más favorables para el medio ambiente, para las personas, sí, para la salud y las libertades y el placer. Pues tienen un trabajo épico y qué bueno que lleven la batuta y que me siento bien representada por ustedes en Sí, esta batalla, ¿no? pues sí, pero sí es importante que todos ahora sí que pongamos nuestro granito de arena. Ahora sí que es una batalla cuesta arriba, ¿no? O sea, que luego también las personas piensan que
en un mes, que en 2 meses, que ya viene, ¿no? O sea, este va a ser un trabajo arduo porque supongamos que pasa la ley, bueno, pues luego vamos a tener que seguir vigilando que sí se cumplan los plazos que establezca la ley para la creación del instituto, en su caso, para la emisión de las licencias. Vamos a tener que estar muy vigilantes, ¿no? O sea, de todo esto y que bueno, que la batalla no termine el día que se apruebe una ley, sino que hay que seguir ahí y eventualmente habrá que, con base en el modelo regulatorio de la cannabis, empujar porque se modifique toda la estrategia de guerra contra las drogas y políticas prohibicionistas que no han logrado cumplir ninguno de los objetivos y que lo que han hecho es envenenar nuestros mantos acuíferos, nuestras tierras, nuestras comunidades con glifosato, que han llenado nuestras cárceles, que han llenado de armas al país, ¿no? Y que bueno, que son muchísimos temas los que va trastocando y que bueno, que la regulación de la cannabis tiene que ser un primer paso y que para que se pueda dar, pues sí tenemos que estar ahí todos muy, muy vigilantes, ¿verdad? Sí, que ojalá que los que se beneficien económicamente de esta industria sean los campesinos de Oaxaca, de Guerrero, de Jalisco, que tengamos una mota que pueda competir a nivel mundial en todos sus usos, porque como consumidora quiero biodiversidad, quiero poder utilizar la mota para escribir en mi cuaderno, construir mi casa, curarme la migraña, ¿no? Relajarme la noche antes de dormir, verme alegre con mis amigos en la tarde y pues aprovechar todos los beneficios que esta extraordinaria planta nos brinda. Sí, y que además sí es como una de las particularidades que tuvo la prohibición, ¿no? O sea, que como ha habido muchísimos pequeños cultivadores que van generando sus distintas especies, que se van adaptando a distintas regiones del mundo y del país, hay muchísima biodiversidad y que lo que queremos alejarnos es de que en un mercado regulado haya una sola compañía que produzca 3 tipos de variedades y ya, ¿no? Y entonces se pierda toda esa riqueza que hay actualmente y que, pues nada, nos vendan algo súper estandarizado, que además solo se crezca en monocultivos y que solo tenga acceso a una pequeña porción de la población y que además los que las consumimos sigamos siendo criminalizados, ¿no? Sí, y que entonces, bueno, creo que esa es la batalla que hay que dar ahorita. Claro, y que los que se enriquezcan sean Fox y Bayer, ¿no? Sí, bueno, ese es un riesgo real. Y sí, también como que da mucho coraje luego ver a expresidentes que en su momento tuvieron la posibilidad de tomar distintas acciones, hoy envolverse en la bandera de la libertad y los derechos, cuando pues a veces solo están buscando un beneficio económico y que realmente pues quienes han estado ahí luchando por los derechos son personas de a pie que realmente se vieron habitualmente afectados por la prohibición en carne propia, ¿no? Y que quién sabe si van a poder participar de entrada tener acceso y en caso de necesitarlo y que pues de los mundos si se sigue criminalizando a las personas y se sigue encarcelando a las personas más vulneradas por la guerra y que bueno, o sea, como que un poco ahí está el trabajo, no se va a lograr solo, no lo van a hacer de buena gana, todavía hay muchísimos prejuicios y que también hay que ir viendo como cómo hemos interiorizado a nosotros los prejuicios, ¿no? Y de qué forma los vamos articulando. En México es muy frecuente la idea esta del marihuano, que en ese cajón pues es todo lo malo, ¿no? Y entonces es el ladrón, es el vago, es o sea, como que todo lo malo se le asocia esa palabra, cuando pues realmente pues el marihuano también a veces es el abogado, el arquitecto, el cineasta, el actor, ¿no? O sea, como que el político. El médico. Ajá, o sea, como que hay, los usuarios venimos de muchas formas
y sabores, y que pues también es importante que como personas usuarias pues vayamos saliendo del closet en medida de lo posible, y que vayamos explicándole a nuestros familiares, seres queridos, colaboradores del trabajo de que no, pues no, el marihuano no es el todo malo, sino hay muchísimas personas comunes y corrientes que son usuarias y que nada, que cumplen con sus deberes hacia la sociedad y trabajan y pagan impuestos y cuidan a sus hijes y a sus mascotas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como, creo que es un tema importante, y por eso también te agradezco que te reconozcas como persona usuaria, que luego muchas personas tienen miedo de hacerlo, y que poco a poco así también se va hablando ese miedo. Pues me gusta cómo llevas la conclusión a la participación ciudadana. Sin duda, la primera forma con la que podemos participar es reconociéndonos como marihuanos, los que somos marihuanos. Y nos quedan 3 minutitos, Mariana, rápidamente, así como si fuera Monopoly. ¿Crees que entramos a la ronda de preguntas? ¿Crees muy lejana la legalización de la cannabis en México? No la veo lejana, pero veo que puede pasar de una forma desfavorable si no estás ahí como cuchillito de palo exigiendo que se nos incluya. ¿Exigiendo qué? Perdón, ¿se cortó? Que se nos incluya a todos y todas, o sea, que no quede nada más para uno. Yo sí creo que va a pasar la regulación, eso espero, y si no, pues bueno, la batalla continúa y ahí vamos a seguir hasta que cambie esto, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los beneficios alimenticios de la cannabis? Eso podríamos hacer todo otro programa en torno al uso alimentario de la cannabis. Las semillas, que son la principal fuente de alimento, tienen omegas, tienen proteínas. Cada parte de la propia semilla se puede procesar, entonces hay aceites de cáñamo. Estos ya son accesibles, son legales en el país, nada más que como no se pueden producir aquí, se importan los productos de Canadá o Canadá principalmente, y nada más se les etiqueta, entonces todavía accesibles para la mayor parte de la población, pero hoy día ya se pueden y tienen muchísimos beneficios alimentarios. Bueno, pues estamos... Si quieres terminar la otra pregunta. Ay, Mariana, perdón que Zoom se pone medio mamón al final y ya estamos a 1 hora y ya se corta mucho, pero estamos ya por terminar el programa y te agradecemos muchísimo que hayas venido y esperamos que vuelvas a venir a contarnos al cierre del año cómo va esta situación de la regularización de la marihuana. ¿Qué te parece? Pues así dejamos abierta la pregunta. Ojalá sí pase la ley y que pueda venir aquí a contarles todos los beneficios que va a brindar, y en caso de que no pase, pues de qué manera nos vamos a tener que activar para seguir empujando esta reforma que es tan necesaria. Bueno, pues amigos, disfruten de la marihuana y disfruten de su día, provecho y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce que Quelite en tus tierras locales, reconoce que Quelite en tus tierras locales, reconoce que Quelite en tus tierras locales, Quelite.